El octavo encuentro de reflexión Argentina Visión 2020-2040 es organizado por Adblick Agro, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y Bioceres. Bienvenidos a un nuevo encuentro de reflexión Argentina Visión 2020-2040. Durante 4 jornadas, destacadas figuras nos ayudarán a reflexionar. Y en la previa tendremos lo que hemos denominado la alfombra verde, con quienes se van acercando a nuestros estudios. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Liderando el Agro 5.0 aquí en la Alfombra Verde con José de Michele, que nos visita minutos antes de la presentación de los disertantes. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, José. ¿Qué tal? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito en estos minutos previos acerca de qué vamos a ver y por qué, cuál es la importancia y por qué se dio justamente este encuentro tan importante. No, bueno, este es el octavo encuentro de reflexión Argentina Visión 2020. Pensá que empezamos en el 2013 mirando el 2020. Ya llegamos. Hace unos años hablamos de 2020-2040 y pensando en cómo hacer una Argentina mejor. O sea, todos los años vamos cambiando el lema del evento. Fue emprender e innovar desde el agro para el futuro de la Argentina, agronegocios motor de desarrollo. El año pasado fue agroindustria de exportación a través de políticas de Estado. Y este año vamos por liderando el agro 5.0, AgTech, Biotech, emprendedurismo, innovación, bioenergías. Que de alguna manera esta pandemia aceleró todas las disrupciones y la aceleración que hemos tenido en distintos clústeres. Y le llegó al agro. Así que bueno, vamos a tener oradores excelentes de la especialidad. Hoy vamos a tener un panel de contexto. Mañana vamos a tener un panel de emprendedores, el jueves vamos a tener un panel de los CEOs y el viernes un cierre increíble. Y todo esto pensando en Bisblick, ¿no? Que es la fundación que tiene el 100% de los ingresos de este evento. Este es un evento 100% social, donde hay más de 30 convocantes, más de 40 sponsors, 10.000 personas pasaron y compraron su entrada todos estos años, para que chicos de bajos recursos económicos y alto potencial académico puedan ser los primeros en estudiar en la universidad. No solo a través de una beca que le da la fundación, sino a través de un tutor que todos los meses se juntan con los chicos para expandirle su techo, para mostrarle cómo sí pueden ellos ser sus primeros universitarios de la familia. Así que realmente van a ver a lo largo del evento el banner de Bisblick, de cómo ayudar, cómo donar. Y si no, buscan bisblick.org y en la página de la fundación tienen las cuentas. Pensemos que cada granito de arena que cada uno de nosotros puede ayudar hace que 90 chicos puedan ser agentes de cambio. Y idealmente ese es un poco lo que nos motiva año a año. Bueno, y justamente con tantos años que vienen haciendo esto, ¿cómo ven la evolución y el impacto del recibimiento de la gente, de todo este esfuerzo que se ha puesto? Y la verdad que este evento ha crecido año a año. Empezamos en una sala para 200 personas que nos quedó chica ya del primer año, y el año pasado fue el récord, el 7º. Bueno, y este año con este formato y la digitalización, digamos, vamos a llegar a todos y de alguna manera seguir tratando, digamos, de poner en la reflexión de cada líder de Argentina qué es lo que debemos pensar para tener un país mejor.
Nos visita en este caso en la alfombra verde Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, con quien vamos a conversar en esta instancia previa a la disertación que va a ser en algunos minutos nada más. Daniel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes siempre por estar y por invitarme. Bueno, ¿cuál es su sentimiento en este momento en el contexto del país, lo que está pasando en el sector agropecuario, teniendo en cuenta esta presentación tan importante con un montón de jóvenes, con emprendedores y demás, ¿no? Bueno, es una visión siempre de esperanza, ¿no? Una visión de esperanza porque Argentina tiene un privilegio a nivel de un mundo que, digamos, tiene sus complicaciones, va a tener sus cambios, pero que sigue dando oportunidades y especialmente, digamos, al sector en donde estamos nosotros, a la agroalimentación. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos rumbeamos bien, corregimos muchas cosas que hay de desequilibrios desde hace mucho tiempo, pero generamos una política proactiva y de confianza hacia el agro, bueno, efectivamente creo que, digamos, tenemos una nueva oportunidad argentina de cubrir un lugar en el mundo que lo hemos sabido cubrir y con eso desarrollar íntegramente, digamos, nuestro territorio, nuestra Argentina, en un modelo que integre a la gente, que ayude también a este flagelo que tiene Argentina de la pobreza, de la desigualdad, a corregirlo y a generar entonces, digamos, riqueza, ¿no? Que es finalmente lo que motoriza la economía. Con estas propuestas del sector privado, el Consejo Agroexportador y demás, al presidente de la Nación, a la vicepresidenta Cristina Fernández también, ¿cuál es la esperanza, ¿no? del sector? Y si ustedes ven una respuesta positiva por parte del gobierno también. Sí, a ver, nosotros desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que fuimos a verlo al candidato Alberto Fernández y le llevamos ese set de propuestas que nosotros tenemos bajo, digamos, le decimos los 14 puntos, pero son un set de propuestas de política agropecuaria, vimos de alguna manera siempre la intención de entender, y nos lo dijo en aquel momento el candidato, que el campo es un sector muy importante para la economía argentina. Eso es una buena noticia, digamos, en boca de un candidato. Luego fuimos a verlo como 2 o 3 veces también ya como presidente y el mensaje fue simultáneo. Siempre el reclamo fue, el presidente entonces mande las señales correctas, digamos, para que nosotros podamos de alguna manera tener esa confianza, restaurar esa confianza dentro de un bloque, digamos, de gobierno que tiene sus diferencias y del cual ya hemos padecido con malas políticas, ¿no? Entonces esa necesidad de restaurar la confianza. Ese proceso se viene dando, digamos, esto no es una foto y no va a ser una foto, es una película, la cual, digamos, con señales positivas se irá restaurando. Si vienen vicentines, si vienen amenazas, digamos, de intervención en los mercados, si seguimos con las restricciones, digamos, fundamentalmente a lo que es el flujo de divisas y la posibilidad de tener toda esa tecnología de la que estamos hablando disponible, si seguimos con una presión fiscal, digamos, insoportable para toda la economía, pero para el agro en particular, porque tiene además el diferencial de los derechos de exportación, de las retenciones. Bueno, si eso continúa, si esas señales no se cambian, y bueno, lamentablemente, digamos, no va a ser posible. Pero digamos, bueno, entendemos que el momento de Argentina requiere, digamos, más que nunca del campo, que es el principal generador de divisas de la Argentina, y hoy lo que necesita la Argentina es ponerse en marcha en base, digamos, al contexto mundial, a generar divisas y a generar economía, ¿no? Daniel, y particularmente en la edición de hoy, ¿de qué va a ir la charla? ¿Cuál es el tema principal? No, básicamente me han dicho y me han puesto en un panel donde hablaré un poco del contexto, ¿no? Es decir, tratar de hacer alguna referencia a cómo vemos este contexto de grave problema que el mundo ha acuciado con esta pandemia, con este coronavirus, y tratar de hacer algunas reflexiones referentes también a nuestra realidad de país, parecido a lo que estábamos comentando recién. El panorama acerca de este año, ¿no? Hacia el fin de este 2020, ¿cómo lo ven? Bueno, el campo ha podido, en el medio de toda esta grave crisis, poder seguir funcionando, y eso es una gran cosa. Eso lo hemos hablado también con el presidente, pero fundamentalmente ha sido un trabajo artesanal de muchos actores de la cadena que, digamos, mediante protocolos, mediante sugerencias, ha ido permitiendo, digamos, y haciéndole llegar a quienes administran y gobiernan, sugerencias para que el agro pudiera seguir funcionando. Desde el gobierno hemos visto también, digamos, la buena disposición, no solo que nosotros generemos los alimentos necesarios para alimentar a la población, por supuesto argentina, sino para que sigan los flujos normales hacia el comercio internacional, y eso, digamos, entonces dejado al sector, digamos, en marcha. Así que de alguna manera nos encuentra versus otras actividades en marcha, que no es poco. Y con expectativas, digamos, como dije antes, hacia el mundo. Entonces, insisto, digamos, si las señales siguen siendo correctas, el campo va a dar una respuesta, como siempre lo ha hecho, inmediata. Este año se ha sembrado
de casualidad no se sembró una siembra récord de trigo por los problemas climáticos, si no teníamos un récord nuevamente de siembra de trigo, pero hay una buena superficie de trigo sembrada, si acompaña el clima vamos a tener una muy buena cosecha. Han cambiado un poquito los números estos días de la mano de los precios internacionales y vemos entonces que hay una intención de siembra realmente creciente. Así que, digamos, el campo está en marcha, va a seguir respondiendo y esperemos que de alguna manera se entienda que lo que necesitamos es hacerlo crecer al campo para que después de alguna manera ponga el motor otras economías asociadas y no se pretenda, digamos, ir de golpe a sacarle lo que no tiene el campo, porque yo se lo dije al presidente cuando estuve la última vez con él, el campo no puede, digamos, seguir dejando impuestos, dejando lonjas de un cuero que no da más, digamos, ¿no? Entonces, si pretenden, digamos, seguir sacándole al campo, lo van a matar. Entonces, si lo dejan generar y crecer, verdaderamente creo que estamos ante una oportunidad. Una sorpresa que se han llevado los fabricantes de maquinarias fue la alta demanda que hubo, ¿no? Sobre todo en la primera parte de estos primeros 6 meses. Una muy buena sorpresa. Hubo inversión de los productores y de los contratistas, evidentemente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el campo, digamos, a diferencia de muchos otros sectores, que yo no es para comparar, por supuesto que no, pero digamos, invierte, especialmente en un trabajo que hicimos en la Comisión de Enlace también con ACRE hace un tiempo, veíamos que el 98% prácticamente, digamos, todo, el 90% digamos, de lo que genera una región dentro del campo queda invertido en el campo, amén de lo que se lleva el gobierno, por supuesto que se lleva, digamos, una buena parte, pero lo que nos queda, digamos, en el mismo circuito y queda, digamos, invertido en la región además, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Digamos, nosotros difícilmente el sector agropecuario esté con colocaciones financieras, mirando tasas, bonos y tipos de cambio, ¿no? Entonces de allí viene, digamos, que bueno, los fierros, la tecnología, más vacas, que puede un poquito más de campo o alquiler otro campo, digamos, hay una dinámica propia del sector que hace que esa inversión esté, por supuesto, y motoriza, y ese es el gran beneficio de nuestro agro integrado, ¿no? Que motoriza a otros sectores de la economía, ¿no? Porque ese sector de la maquinaria agrícola emplea a mucha gente, consume energía, consume hierro, acero, gomas, motores, una cantidad de cosas que van poniendo, digamos, las cadenas en marcha. Y ese es digamos, lo que tienen que entender quienes administran, quienes gobiernan nuestro país, ¿no? Que con el campo se puede ir adelante. Un placer recibir a Jorge Aguado en esta alfombra verde, embajador tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar algunos minutos con él. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por estar. Bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en principio el disparador sería como para empezar a charlar la oportunidad, ¿no? El desafío que está presentando la pandemia por COVID-19, más allá de todo lo problemático y lo dramático. ¿Cuáles serían los puntos que hacen a una oportunidad para seguir pensando en otro tipo de sociedad y sobre todo en el campo de la alimentación, ¿no? de los agroalimentos? Definitivamente, la pandemia está generando un gran desafío que está basado en el aumento de la pobreza que vamos a ver a nivel global. Y en ese sentido también una gran oportunidad porque la seguridad alimentaria es algo que cada vez es más necesario. Vamos a tener que ser parte de quienes alimenten a toda la gente en este mundo. Y en ese sentido la tecnología y la innovación es vital para poder mejorar los niveles de eficiencia que se tienen a la hora de producir alimentos. Ahí estamos hablando en ese sentido también en que las tendencias que se vienen dando son cada vez mayores y más acrecentadas y los tiempos de aceleración van a ser cada vez más chicos. Con lo cual es importante que este sector, que por suerte en Argentina viene implementando muchísima tecnología, cada vez lo haga de una mejor manera y de una manera más rápida, para poder producir tanto alimentos desde un punto de vista mucho más nutritivos y más baratos al mismo tiempo. Pero por el otro lado no se va a perder también la tendencia de alimentos cada vez más personalizados para la parte de la población que tiene una capacidad adquisitiva cada vez mayor también. Con lo cual en ese sentido, en esa brecha que se va dando, donde cada vez se va como a separar un poco más la cantidad de pobres con quienes tienen un nivel adquisitivo alto, van a marcar más fuerte esas dobles tendencias y la tecnología es la única forma en la cual vamos a poder cubrir esas necesidades. Podemos trabajar desde el punto de vista de cuestiones tecnológicas en lo que tiene que ver con maquinaria cada vez más inteligente para ayudar en los procesos, pero también podemos trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con biotecnología, trabajando en los mismos productos en sí. Cuestiones como las que viene llevando adelante Bioceres, como cuestiones con las que se vienen llevando con el CIDETER, con las maquinarias agrícolas. Y en ese sentido son cada vez mayores las oportunidades. La verdad que espero que en este panel que vamos a escuchar podamos ver esa visión que están teniendo estas personas, que
que son más que representativas de lo que está sucediendo en el sector, y creo que va a ser muy bueno que nos marquen hacia dónde están viendo que hay que ir para poder alinear todas las herramientas que son necesarias para poder crear estas tecnologías y adoptarlas de la manera más rápida. Totalmente. Bueno, hay toda una inercia, ¿no? Una fuerza muy, muy importante para querer cambiar las cosas tal como están dadas. Ahora, ¿están dadas las condiciones para generar el consenso adecuado entre todos los sectores, ¿no? El gobierno, los gobiernos, el sector privado y demás? Yo no sé si diría que es cambiar las cosas, sino es más bien ir adaptándonos a nuevas modalidades. Por el otro lado, creo que hay ciertas cuestiones que son del ser humano de por sí, que no se van a modificar. Pero sí tenemos que entender las cuestiones que se veían, hacia dónde se estaba yendo, que ahora se aceleró su implementación. Y en ese sentido tenemos que abrazarlas de la forma más inteligentemente posible. Y en ese sentido, desde el rol del sector público, tenemos un rol muy importante en el cual trabajar todas las regulaciones y las normativas necesarias para que esa adaptación o esa modificación inteligente que estamos pidiendo, que la lleva adelante el sector privado, fluya de la mejor manera posible y no generar normativas que lo atrasen, lo manden para atrás o generen más dificultades aparte de las que ya tenemos por la situación en la que estamos. Con lo cual la responsabilidad de nuestro sector la tiene que tomar y la tiene que llevar adelante de una manera muy, muy inteligente, escuchando todos los actores y todas las voces. Los temas más importantes para el agro argentino en este contexto en nuestro país y que tienen que ver con las AgTech, con las tecnologías, con la innovación y el emprendedorismo. Estamos con José Gové, aquí en la Alfombra Verde, a quien le vamos a preguntar por la disertación de algunos minutos nada más. Gracias por estar con nosotros, José. Un placer estar acá y bueno, mucho más con la idea de conversar sobre estos temas que son tan importantes, innovación, tecnología y ciencia para nuestra cadena y sobre todo en el desafío grande que estamos teniendo, ¿no? Que ya veníamos teniendo en nuestra industria, de alimentar toda esta creciente población mundial con nuevos requerimientos, que además ahora se le suma todo lo que es el impacto del COVID, ¿no? ¿Cómo está la situación en este país en este momento, con este contexto y además teniendo en cuenta la crisis económica que ya veníamos arrastrando, ¿no? Mira, vamos a hablar un poco de eso en el panel. Vemos que el impacto a nivel macro va a ser de los más fuertes de la historia, a nivel macro argentino. Sin embargo, nuestro sector, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, el sector agro ha sido de los menos impactados, ¿no? Sobre todo en los grandes granos, por estar en regiones que no son las grandes ciudades, porque se ha movido la cadena bastante bien. Entonces es un sector que, si bien los países como Estados Unidos lo están apoyando con inversiones en el caso de Estados Unidos con el programa HIL, casi 40.000 millones de dólares, Europa 18.000 millones de dólares, para que salga rápidamente adelante,
Acá no vamos a tener esos soportes, pero esperemos que el gobierno se dé cuenta, digamos, que es el motor de salida, como ha pasado en otras crisis en nuestro país, para que podamos salir lo más rápido posible. En este primer semestre, de $2 que entraron a Argentina, $1 vino de las exportaciones de agro. Las exportaciones de carne siguieron creciendo, ¿no? Porque China sigue demandando, porque se han frenado muchos frigoríficos norteamericanos, y esa demanda va a seguir. Entonces es algo que tenemos que aprovecharlo. Esperemos poder hacerlo. Y vamos a charlar un poco de cómo hacerlo a través de las nuevas tecnologías también que están avanzando mucho. Muy interesante. Y sobre todo, que tiene que ver con la demanda puntualmente del gigante asiático. ¿Cómo estamos con esto de las certificaciones, ¿no? Libres de COVID y demás? ¿Cómo se está manejando esa situación? Bueno, son cosas a las que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Tuvimos al principio de la pandemia algunos sustos a nivel mundial de jugadores como Vietnam, que es el tercer exportador de arroz, que dijo no voy a exportar más. Rusia, que dijo voy a retener 7 millones de toneladas de trigo hasta que esto se calme. Rumania, que dijo no voy a exportar más por un tiempo. O sea, miedos a volver a la deglobalización. Por suerte pasaron los meses y siguió el flujo. Pero bueno, ¿qué pasó? Muchos países que dependen totalmente de importación de alimentos, como un Singapur que importa 90% de alimentos, países del Middle East, prendieron las alarmas y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer si esto pasa otra vez? Entonces hay mucho incentivo para producción local en esos países, muchos fondos. Te diría como conclusión, la cadena está actuando muy bien, los flujos se normalizaron muchísimo con muchos de los certificados que vos decís. Los perecederos son los más complicados, pero se prendieron muchas alarmas, ¿no? Con esto. Liderando el Agro 5.0, realmente una experiencia fantástica que estamos todos presenciando con las disertaciones de todas estas personalidades. En este caso, en la alfombra verde, Tomás Peña para charlar algunos minutos con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Estamos por segunda vez en Argentina 2040, muy contento de poder hablar de AgTech, que es un tema que nos apasiona y que venimos trabajando hace más de 10 años casi. Tomás, ¿cómo está la situación de las AgTech en Argentina? Bueno, la situación de las AgTech en Argentina yo los veo muy sólidos. Hemos hecho grandes avances en los últimos años, donde cada vez más es un tema que hay un lenguaje común. Entonces el inversor ya sabe cuáles son las reglas de juego, el emprendedor sabe cómo pedir plata, las instituciones están ayudando, las universidades están colaborando, los gobiernos locales se están creando el contexto. Entonces está pasando algo muy, muy interesante, muy positivo, que también se está replicando en Latinoamérica. Yo represento un fondo americano que se instaló acá en la región, que tenemos oficinas en Singapur, en Irlanda, en St. Louis, en Buenos Aires y San Pablo. Entonces armamos un proyecto muy interesante donde hemos invertido en 9 compañías y las compañías están yendo bien, pero principalmente lo que estamos viendo es que el mercado está acompañando, que cada vez hay más mercado, cada vez es una industria nueva, y esto es un poco lo que voy a hablar en la presentación de hoy. Muy bien. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Las ganas de los jóvenes de invertir su tiempo, el estudio y demás aquí en Argentina y en Latinoamérica. ¿Cómo va ese tema? Bueno, a los jóvenes les digo, el mercado cambió mucho en los últimos 5 años, muy positivamente, donde antes en toda Latinoamérica se invertía $100 millones, hoy se invierte en 4.000, es una industria nueva, es una industria que necesita ciertos conocimientos. Yo no le diría a todo el mundo emprendan, sino súmense a equipos emprendedores, ayuden a equipos emprendedores, sepan cómo ir armando cosas, pero concéntrense también en ver soluciones a problemas reales. Entonces hay que hablar mucho con la gente, los expertos agronómicos, los expertos veterinarios, hablar mucho con la gente de sistemas, empezar a hablar idiomas nuevos como idiomas de programación, saber qué es inteligencia artificial. No querer acapararse todo, sino decir cómo trabajo colaborativamente, cómo me conecto con lo que hay, cómo me conecto con la energía positiva del emprendedurismo, ¿no? Continuamos con la presentación de personalidades en la alfombra verde, un lugar muy especial, muy íntimo, podríamos decir, para también charlar acerca de algunos temas muy importantes.
ex orador, presentador de algunos temas importantes, Teo Sorraquén, que está con nosotros, a quien ya presentamos. Teo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, para hablar un poco, él es consultor agropecuario, sobre la situación del agro en este momento, pero particularmente con estas presentaciones tan importantes para potenciar seguramente las situaciones de los chicos, de la gente que obviamente está estudiando, que se complementa con la situación del campo, pero que tiene muchísimas ganas de seguir adelante, ¿no? ¿Cómo ves a los jóvenes y el campo en este momento? Bueno, para ponerle un marco, creo que el proyecto BIPLIC es sumamente interesante para potenciar capacidades independientemente de los recursos económicos de las personas. Creo que eso es muy valioso. Respecto a los jóvenes y el sector agropecuario, quizás en sectores urbanos todavía no se termina de notar la potencia que tiene el sector agropecuario, la capacidad de generar empleo, de generar riqueza, de generar un estilo de vida. Sin embargo, cuando uno recorre el interior, los recursos están, los recursos humanos están, y quizás lo que siempre va a ayudar es la formación, la capacitación, y desde el lado de las empresas dar oportunidades, todas las oportunidades que se pueda en función de la escala de cada empresa. ¿Y por qué crees que en las ciudades todavía no se conoce cuáles son esas potencialidades? Probablemente es una suma de cosas. Por un lado, hay en los planes académicos clásicos de las escuelas urbanas, uno no ve un resaltar lo que es la actividad del agro. A veces se habla de productos tóxicos cuando en realidad son fitosanitarios. O sea, se genera como un marco, como un estigma de algo que en realidad no es realidad. Entonces creo que cuando uno estimula o cuando uno va a escuelas del interior o escuelas agropecuarias, se nota que esto no es así y que hay un gran amor por este tipo de actividad. Con lo cual no es tema de sentirse víctima ni estigmatizarse, sino simplemente saber que hay una gran oportunidad en el interior de la Argentina como productor de alimentos y que muchos jóvenes tienen una oportunidad laboral y de estilo de vida ahí. Tiene que ver con el conocimiento, pero también con la comunicación, ¿no? Esto es muy importante para todos aquellos que quizás no viven ese entorno y que los podemos invitar. Bueno, aquí estamos nosotros. Seguro, todas estas cosas, todas estas vidrieras creo que ayudan a eso y entender que el agro no son 10 señores sentados arriba de un campo, sino que es un sector súper dinámico, muy tecnológico o cada vez más tecnológico, lleno de pequeños, medianos y grandes productores, con unas cadenas muy interesantes. Hay mucha potencialidad, mucha inversión seguramente también. ¿Cómo ves este año, después de la pandemia o en la pandemia, en la pospandemia? ¿Cómo ves este 2020? ¿Cómo estamos terminando y los proyectos a futuro? Diría que es un año complejo. Estamos terminando una campaña 2019-2020 que fue despareja. En el lado agrícola tuvo resultados medianamente positivos. El sector de la carne está, a través de las exportaciones previas a la pandemia, está traccionando muy fuerte. Cuando uno ve ahora lo que pasó, lo que tenemos es un cambio de signo político que es menos amigable hacia el sector en lo discursivo y en las medidas, algunas idas y vueltas, como el caso Vicentín, que ahora está corregido aparentemente. Entonces creo que sin el sector agropecuario, sin el sector agroalimentario, a cualquier gobierno le va a costar. Lo que hoy tenemos es una rentabilidad esperada algo más baja que la que fue el año pasado, pero en la medida que no existan funcionarios que por prejuicios tomen medidas que entorpezcan el normal desenvolvimiento, creo que el sector agropecuario es uno de los grandes tractores para sacar adelante a la Argentina. ¿Está bien posicionada la Argentina desde el punto de vista agropecuario en el mundo, digamos? La Argentina es uno de los grandes jugadores en producción de commodities seguro, en producción de aceites, en producción de harina. Entonces claramente tenemos una marca registrada sumamente importante, a mi juicio subexplotada. Creo que a partir de la enorme presión fiscal y de determinadas medidas que van tomando distintos gobiernos, tenemos como estamos dejando algo arriba de la mesa, tenemos como un lucro cesante. Entonces creo que si podemos alinear voluntades con la gran capacidad empresaria que hay, los grandes recursos técnicos, la aplicación de tecnología, me parece que podríamos tener a nivel de sector agroalimentario un futuro más promisorio que el que hoy aparece. El Consejo Agropecuario ya presentó el proyecto a la Vicepresidenta de la Nación, también el Presidente Fernández. ¿Cómo ves el panorama con respecto a esta idea, ¿no?, de generar más empleo y un desarrollo de exportaciones mucho más importante? Es imposible estar en desacuerdo con generar más exportaciones, generar más empleo y generar más actividad. No he visto la letra chica, he visto el PowerPoint, o sea, he visto la presentación de las intenciones que parecen bien intencionadas
y esperemos que no solo es un tema de un gobierno, sino que en los próximos 20, 30 años haya una línea respecto a esto, porque no podemos ir, como decía antes, de un Vicentín a un eliminar un Vicentín. Me parece que hay que generar una línea. ¿Esto es estratégico o no lo es? Y para que sea estratégico, claramente se requiere no solo voluntad política, sino capacitación empresaria, menor presión fiscal y reglas de juego que se sostengan en el tiempo, pero reglas de juego que apunten a la exportación y al consumo interno, que eso no se plantee como una disyuntiva, la mesa de los argentinos o la mesa de los extranjeros. Me parece que es más un y que un o. Está muy bien. Con respecto a la situación de los jóvenes, ¿hay que seguir apoyando, invirtiendo en Argentina? ¿Cómo ves el futuro? Y sí, hay futuro. Futuro siempre hay, por supuesto que sí. Uno quiere siempre ver el vaso medio lleno. De invertir o no invertir en la Argentina es una decisión personal de cada patrimonio. Inversión de tiempo, ¿no? Y estudio también, puede ser. Tiempo, estudio, dinero. Entonces, hay una decisión personal. Si uno va a estar en la Argentina, yo creo que uno de los mejores lugares para estar es en algún eslabón de la cadena agroalimentaria. Si uno se quiere ir, está muy bien, o quiere poner su dinero, su tiempo en otro lugar, está muy bien también. Pero si uno se va a quedar, claramente una gran opción es estar, no importa en cuál, pero en algún eslabón de la cadena agroalimentaria. Muchísimas gracias, Teo. No, gracias a ustedes. El Centro de Agronegocios es un espacio dentro de la universidad que tiene como foco el estudio de las cadenas de valor agroindustriales, con el objetivo de estudiar esas cadenas, analizarlas y encontrar mejoras para potenciar los agronegocios como un sector que pueda ser un motor de desarrollo a largo plazo en Argentina. Un centro de agronegocios tiene una fuerte vinculación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con empresas que están trabajando en el sector, con instituciones que apoyan al sector. Entonces el centro funciona muy cerca de esas instituciones, nos presentan sus problemáticas, nosotros podemos estudiarlas, compartir con ellos, generar discusiones. Y muchas de esas empresas integran lo que es el Consejo Asesor Empresario o bien el Consejo Académico, que asesoran a la maestría, a los profesores y a la investigación en el centro para potenciarla y acercarla siempre a la problemática del sector.